Como siempre vamos a acompañar también en este caso la exposición con unas pequeñas pistas que hemos preparado por la ocasión y claro, al cual van a acceder, por cierto, junto, digamos, a través de la organización de Diálogos. El día de hoy se nos ha asignado abordar dos delitos de los que corresponden a los delitos contra la administración pública. Por un lado, el delito de colusión y por otro, el delito de negociación incompatible. Ambos delitos que si bien tienen una distancia aproximada de 15 artículos, es decir, en su interregno tienen varios delitos intermedios, y que por cierto no comparten la misma sección, mientras que uno pertenece a la sección de los delitos de conclusión, el otro pertenece a los delitos de corrupción. De hecho, en su tipificación primigenia era calificado, el 399, como un delito de cohecho activo. En este caso van a verificar que tienen bastante relación, y es esa, digamos, la dinámica por el cual precisamente se suele abordar de manera conjunta el delito de colusión como el delito de negociación incompatible. Así que por esa dinámica vamos a posar y tratar ambos ilícitos penales que de manera acertada ha sido establecida por Biopolis para esta ocasión. Si me confirman, así como les indico en la cajita de chat o por la cámara, si se visualiza la diapositiva. A ver, sí, Jacqueline, gracias. Bien, muchas gracias, Abel, Mauro. Bien, vamos avanzando entonces, para que no nos gane el tiempo, porque el tiempo suele ser tirano en las exposiciones. Bien, unas cuantas generalidades que forman parte de los delitos contra la administración pública y en particular también vinculados con el delito de colusión y de negociación incompatible. Primera situación a discutir. Siempre se hace referencia que en los delitos contra la administración pública el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, todo aquel aparato que predispone nuestra sociedad para efectos de administrar la cosa pública. Todos aquellos que involucran el establecimiento y la resolución de los intereses de los ciudadanos como administrados cuando recurrimos precisamente a la administración. Efectos de obtener respuesta por parte de en cualquier ámbito de la interacción con el Estado, ya sea cuando uno busca, por ejemplo, digamos, administración de justicia, cuando uno busca una respuesta al contexto de los pagos, eventualmente cuando está vinculado a las contrataciones, o eventualmente también incluso vinculado al establecimiento de pagos por las remuneraciones, entre otros. También pueden establecerse ahí cuando se establece el cumplimiento de parte de los funcionarios, etcétera, y etcétera. De tal manera que si bien este es el bien jurídico protegido de manera general por todos los delitos que se engloban en torno a los delitos cometidos contra la administración pública y cometidos sobre todo por funcionarios públicos, no es menos cierto entonces que se pueden identificar objetos de protección mucho más específicos y objetos de protección que están vinculados a la particularidad de cada ilícito penal. ¿Qué es lo que precisamente pasa en el marco de el delito de colusión y negociación incompatible? ¿Por qué? Porque en ambos ilícitos penales se pone de manifiesto el interés del Estado porque efectivamente se efectúe una adecuada administración y un adecuado manejo, por qué no decir una adecuada gestión de lo que corresponde a las contrataciones públicas, ¿ya? De manera general. Ustedes verifican, esto puede ser suministros, puede ser, digamos, concesiones, etc. Pero en líneas generales hablamos de contrataciones por parte del Estado. De alguna u otra manera también dando alcance y desarrollo a lo que establece el artículo 76 de la Constitución precisamente en ese contexto, ¿no? Por esos efectos, precisamente porque nos encontramos ya en un contexto de ámbito de injerencia de la administración pública, de los funcionarios que inciden en ella, y por lo tanto de un objeto específico en torno a lo que se refiere
las contrataciones públicas y no necesariamente, con esto me refiero a los contratos laborales o como se hace referencia en la pregunta por Sandoval, las contrataciones para el personal CAS, salvo que sea para efectos de exacción ilegal o para omisión de pagos que pudieran estar vinculados ahí en el delito de concusión, salvo esos supuestos, pero en líneas generales se hace referencia a otros intereses y bienes protegidos, que la jurisprudencia ha ido ensayando de diversa manera y llegando más o menos a lo que, de acuerdo a lo que nos parece, digamos, y la perspectiva que vamos a transmitir esta noche, llegando a un contexto más o menos de lo que podría correctamente traducirse en el bien jurídico protegido específico. ¿Ya? Vamos a ver más o menos cómo se ha ido esbozando a lo largo de esta evolución del delito de colusión, sobre todo el de colusión, que es el que ha sufrido más modificatorias, incluso con un proceso de inconstitucionalidad allá por el año 2011, cuando en menos, bueno, aproximadamente un mes, hubo un cambio legislativo bastante discutible, no solamente en el delito de colusión, sino también en el delito de tráfico de influencias, sobre el cual yo particularmente publiqué un artículo haciendo referencia precisamente a estos bemoles o estas discusiones jurídicas vinculadas al delito de tráfico de influencias, pero que en buena cuenta el proceso de esta discusión abarca, sin lugar a dudas, también el proceso de colusión. ¿Ya? Los que estén interesados, el año 2014 coordiné un libro y ahí específicamente escribí un artículo sobre el tráfico de influencias donde hago referencia a este proceso de inconstitucionalidad. Pero bueno, vamos a referir en primer lugar al contexto de la lealtad institucional y probidad funcional. Se entiende que este sería un bien jurídico protegido porque todo funcionario o servidor público que, digamos, intervenga en el marco de las contrataciones públicas debería precisamente actuar con lealtad a los intereses de la institución o el organismo del Estado al que representa. En segundo lugar, específicamente, lo que se requiere en ese contexto es una actuación con corrección funcional, es decir, que acate todas las normas vinculadas al establecimiento de esa contratación pública. Es válido, y es válido no solamente porque así lo recoge cierta doctrina y también la jurisprudencia que citamos en el marco de la diapositiva, como ustedes van a poder notar. Pero si uno ingresa a escudriñar esto, en realidad, lealtad institucional, digamos, si se hace referencia de alguna u otra manera con el contexto también al cumplimiento de las normas penales, ¿no? Es decir, esta fidelidad hacia el ordenamiento jurídico, no es una cuestión exclusiva del delito de corrupción, ¿cierto? Esto es una cuestión general de todo el ámbito del derecho y que duda cabe, mucho más frente a quienes tienen y ostentan deberes institucionales, como afirma, por ejemplo, Jacobs, ¿no? En ese contexto. Entonces, bajo esa lógica, no es un bien jurídico específico que nos permita distinguir el ámbito de los delitos de colusión o negociación incompatible referidas a este contexto de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, no es muy propio de estos delitos. Hablar de probidad funcional, es decir, en este contexto también de actuación correcta del funcionario público, de igual manera es una cuestión mucho más genérica que no se asume en esta línea como un bien jurídico protegido propio del delito de corrupción. No vamos a ingresar en más detalle porque esto es, creo que está evidente. Un segundo, digamos, bien jurídico protegido que se estableció a partir del recurso de nulidad allá por el año 2005, reafirmado en el año 2012, es la actuación conforme al deber, la confianza que importa el cargo. Es algo similar a lo que se ha mencionado anteriormente, que es el tema de probidad funcional, es decir, deber, confianza que importe el cargo, ¿no? Actuación en este sentido, que evidentemente corresponde y es propio a todo funcionario público. Quizás como resumiendo en un solo interés objeto de protección, los que antes se han referido, es decir, la lealtad institucional y la probidad funcional, señalando como el contexto del deber o confianza que importa el cargo.
¿no? Entonces, claro, esta lógica, reitero, tampoco identifica el contexto de la intervención del funcionario público en el marco de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, en esta misma línea, todavía no se encuentra, no se identifica un bien objeto de protección que sea exclusivo del delito de corrupción o negociación incompatible. Creo que, así como hablamos del correcto funcionamiento de la administración pública, se empieza a establecer o a afirmar otros tipos de intereses que también trascienden a otros ilícitos penales. Ahí no hay mayor cuestión. Donde ya más o menos se empieza a identificar el bien jurídico que sí sería específico para el delito de colusión y negociación incompatible, es cuando se afirma que esta es la imparcialidad u objetividad en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. ¿Ya? Esto, ojo, no solamente lo afirma la jurisprudencia, que citamos en la casación 542-2017 de Lambayeque, sino también la sentencia del Tribunal Constitucional al que hice referencia, donde precisamente se aborda en el marco de fundamentos obiter dictam, es decir, que no está vinculado exclusivamente el asunto objeto de resolución, el bien jurídico protegido, porque claro, lo que se discutía en ese momento es que para efectos de la colusión necesariamente debería concurrir la defraudación patrimonial. Ya para resumirle lo que digamos en ese caso declara el Tribunal Constitucional como exequible, es decir, que no es aplicable para esa norma y que por lo tanto carece de todo efecto jurídico, más allá de que haya estado vigente en un mes, que como sabemos en materia penal esto puede ser objeto de una aplicación retroactiva o ultraactiva dependiendo del caso, ¿no? Entonces, bajo esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado en esa sentencia que la imparcialidad y la objetividad en las contrataciones y decisiones públicas es el objeto de protección. Y aquí también reafirma el Tribunal Constitucional, trayendo a colación otra sentencia que ya emitió por el año 2005, si no me equivoco, donde precisamente desarrollaba los alcances del interés constitucional recogido en el ámbito del artículo 76, precisamente referido al ámbito de las contrataciones y administración, en el ámbito de la administración pública. Ahora, claro, si uno identifica, aquí hay que encontrar dos situaciones. Por un lado, la imparcialidad y objetividad como tales no identifican propiamente al bien jurídico protegido, sino que esta imparcialidad y objetividad tienen que darse en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas, ¿ya? Entendido así de modo completo. Porque si uno hace referencia solamente a la imparcialidad y objetividad, puede incurrir en trazar un bien jurídico protegido, esto digamos con aspectos de fines teológicos, que abarcan otros ilícitos penales. Hablemos, por ejemplo, del tema del cohecho, incluso de los cohechos específicos, ¿no? Hablemos del tráfico de influencias, que también tienen la imparcialidad y la objetividad como un bien jurídico protegido, pero ahí es en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales. Aquí, en cambio, es en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. Por lo tanto, tiene que ser entendido así. Así que este bien jurídico protegido, que se establece a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que sigue, por cierto, también doctrina, en este caso, si mal no recuerdo, es del libro del doctor Manuel Abanto Vázquez. Entonces, en esa línea jurisprudencial es que se establece, digamos, este objeto o este interés específico en materia de protección de los delitos de colusión y negociación incompatible. Obviamente el delito de negociación incompatible no es tratado en estas dos jurisprudencias, pero dado que ambos se refieren al ámbito de las contrataciones públicas, que duda cabe que es el contexto de lo que cabe aquí establecer. Por lo tanto, si uno verifica que en el ámbito de una contratación pública, es decir, donde rigen criterios de que el funcionario debe actuar con toda igualdad frente a o los postores que concurran a la contratación pública o, por ejemplo, al ámbito de la licitación, se entendería que existe una afectación a este interés o bien jurídico protegido si es que el funcionario o servidor público se inclina, digamos, a favorecer o, digamos, en este caso, inclinar la balanza, para ser un poco redundantes, en favor de otra parte que está en las mismas condiciones que otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, ambos tienen una carta fianza de una cooperativa, si bien es cierto, eh,
digamos que se tiene dudas sobre el respaldo económico de esa carta fianza, pero que finalmente, dado que todavía está siendo supervisada por el SBS, no hay un informe definitivo, estaría siendo, digamos, válido en el contexto de la aceptación de esa carta fianza, ¿no? Entonces, en esa línea se acepta esa carta fianza para una empresa, en cambio para la otra se niega, por ejemplo, esa posibilidad. Entonces, el hecho ya, por ejemplo, de negar esa posibilidad a uno de los competidores, pese a que se ha permitido para otro, ya involucra la afectación a ese principio de imparcialidad u objetividad con la que debe actuar ese funcionario servidor público, porque tiene que tratar, digamos, bajo esa lógica, con equidad a todos los postores, ¿no? Entonces, aquí se denota entonces ya una afectación a ese bien jurídico protegido con este ejemplo. Pero consideramos además que aquí no solamente se queda en el ámbito de la actuación del funcionario público, es decir, en que este funcionario tiene que ser imparcial o objetivo en el ámbito de eh, las contrataciones, porque de hecho muchas de las contrataciones, los suministros, las licitaciones, es decir, aquella operación que realice el Estado en general, no involucra necesariamente, y esto incluso lo vemos en el delito de negociación incompatible, no involucra necesariamente un papel pasivo, es decir, un papel en el cual el funcionario únicamente se tiene que limitar a verificar si hay que efectuar un trato equitativo a todos los competidores en una determinada licitación, sino que incluso en algunos casos está vinculado a que el funcionario tenga un papel activo, es decir, efectúe la gestión directa de los intereses patrimoniales del Estado, o los intereses por lo menos que involucran cualquier contratación o cualquier otra operación de naturaleza similar en el ámbito de la administración pública. Y entonces, esto da lugar a otro interés, me parece, que es mucho más propio para efectos de los delitos de colusión y negociación incompatible, que es la eficiencia en la gestión de los intereses patrimoniales de las contrataciones y adquisiciones públicas. Es decir, lo que se requiere, en principio, porque esto ustedes van a poder identificar, sobre todo en el delito de negociación incompatible, donde, por ejemplo, se sanciona el interés indebido del funcionario público, lo que permite distinguir que existe, así como existe interés indebido, existen intereses debidos por parte del funcionario público. Entonces, la idea es que esta eficiencia en la gestión es que los intereses que tiene el funcionario sean debidos, es decir, estén vinculados a conseguir los mejores contratos, a conseguir las mejores condiciones para efectos de esta administración en el ámbito de la contratación pública. Entonces, se requiere una eficiencia en la gestión de estos intereses por parte de los funcionarios públicos. Claro, aquí hacemos referencia en particular a los intereses patrimoniales, pese a que esto, por ejemplo, ha sido negado por el Tribunal Constitucional en la sentencia que hacemos referencia, es decir, no solamente involucran intereses patrimoniales, y siguiendo además el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se señala que para efectos de la sanción de los delitos contra la administración pública no necesariamente se requiere, en su caso, la afectación patrimonial. Entonces, si esta es la lógica, entonces debería quitarse ese término, pero lo consignamos ahí y lo dejamos como observación porque eso es lo que se establece en la Casación 9/2018 de junio. Entonces, si ustedes van a verificar, van a poder contrastar esta información. Entonces, nos quedamos con estos dos últimos, digamos, para identificar claramente el bien jurídico protegido en el delito de colusión y negociación incompatible. Imparcialidad y objetividad en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas, por un lado, y en otro lado, la eficiencia en la gestión de los intereses patrimoniales en el mismo ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. ¿Ya? Abel pregunta, perdón, ¿cuál podría ser un interés indebido posible? A ver, vamos a pasar a explicar esto en el ámbito del delito de negociación incompatible, porque vamos a verificar qué tipo penal precisamente establece ese requerimiento. Si no queda claro en ese momento, por favor, yo te pido que replantees la pregunta o lo vuelvas a plantear, cosa que exponemos un poco más sobre eso. Ya no me quiero adelantar todavía por ahora a establecer. Solo en todo caso que te quede en la mente el hecho de que así como hay un interés indebido, como se establece en el artículo 399, la jurisprudencia estableció claramente que existe también un interés debido.
Y para hablar del interés debido, precisamente es este interés que tiene el funcionario en lograr una gestión eficiente de los recursos o una gestión eficiente del ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. ¿Ya? Entonces, para hacer referencia a este ámbito que me parece que por lo menos ahora mismo debemos tener ya en la mente. Bien, perdón, Luque pregunta si el bien jurídico protegido es el mismo que para el delito de colusión. Si vamos a verificar, Mario, muchas gracias por tu pregunta, que eso es bastante relevante. Si vamos a verificar el ámbito de lo que se refiere la estructura de los ilícitos penales, vamos a verificar que en ambos contextos se hace referencia al ámbito de las contrataciones públicas. Y qué duda cabe entonces que en ambos supuestos se hace referencia entonces a un nivel de injerencia sobre este objeto de protección específica. Si ese es el objeto de protección específica, no hay duda alguna que en ambos supuestos es el mismo contexto, es decir, que permite establecer el bien jurídico protegido. Y reitero, esto muy a despecho, Mario, de que exista una distancia abismal, me refiero por lo menos para efectos de tipificación, entre el delito de corrupción del 384 al delito de negociación incompatible, que es el 399, por un lado. Y por otro lado, muy a despecho también que se reconozca que el delito de negociación incompatible viene a ser un delito residual, es decir, que se aplica en aquellos casos donde no es susceptible de aplicarse los otros ilícitos penales que se prevén en este ámbito, ¿no? Y se hace referencia, si uno quisiera ser mucho más estrictos, a los delitos de corrupción, pero que duda cabe también, obviamente, para el delito de corrupción. De hecho, mi estimado Mario, yo he sido juez de investigación preparatoria superprovincial de Ayacucho en delito de corrupción de funcionarios, y con conocimiento de causa te puedo decir que los fiscales, precisamente en el ámbito del delito de colusión, establecen casi siempre, cuando establecen tipificaciones alternativas, en el delito de colusión, digamos, como tipificación principal, y en caso de no acreditarse el ámbito de la concertación como tipificación alternativa, el delito de negociación incompatible. Entonces, esto es totalmente viable porque, te reitero, ambos ilícitos penales tienen el mismo ámbito de injerencia en este caso. ¿Ya? Sobre los terceros, vamos a seguir a continuación, estimado Luis. Sobre el tema de mera actividad y sobre el tema de la defraudación como parte del tipo penal, también vamos a volver en un momento, estimado, de esta. No me voy a adelantar. Vamos a ingresar primero a lo que está preguntando Luis, que es el tema de quién va a ser autor, en qué contextos podría tener injerencia los particulares. Porque, claro, si uno verifica la redacción del artículo 384 y del artículo 399, queda claro, creo, sin lugar a dudas, que solamente es autor el funcionario servidor público que incurre en la conducta objetiva. ¿No? No creo que a alguien le quede duda o le quepa duda sobre este aspecto. Pero cuando se hace referencia al ámbito de funcionario y servidor público, hay que entender dos cosas. En primer lugar, no es la afirmación únicamente de que nos encontramos frente a un delito especial. Usted sabe muy bien que los delitos especiales son aquellos que involucran el establecimiento de un círculo cerrado de autores que ostentan la cualidad que exige el tipo penal, ¿no? Entonces, si el tipo penal menciona funcionario y servidor público, es evidente que en el caso de funcionario y servidor público sería el autor del ilícito penal, ¿no? Entonces, eso creo que no cabe duda alguna. Pero el establecimiento de lo que se refiere como autor no pasa, reitero, por establecer el círculo cerrado de autores, porque si no, únicamente los delitos contra la administración pública se caracterizarían por ser delitos especiales. En los casos que se menciona expresamente a los funcionarios públicos, el delito especial propio
porque específicamente se cierra el círculo de autores para esas personas que ostentan esa calidad, y de impropio cuando, por ejemplo, se establece como una circunstancia agravante, ¿no? Y hacemos referencia, por ejemplo, al delito de tráfico de influencias. En el segundo párrafo se establece, por ejemplo, como sujeto activo del delito a los funcionarios públicos. Entonces aquí se daría referencia a un delito especial impropio, ¿no? Pero no. En el ámbito del delito de colusión y negociación incompatible no basta con cerrar el círculo hacia funcionario y servidor público. Lo que quiere decir en cristiano, que no todo funcionario o servidor público va a ser autor del delito de colusión o negociación incompatible. Para esto requerimos además otro requerimiento adicional, lo que hace convertir a los delitos contra la administración pública, y en particular estos dos, un delito de infracción de deber funcional. Y es que adicionalmente a la existencia del título, que es uno de los requisitos para definir a funcionario y servidor público y para establecer este círculo cerrado de autores, también lo que requerimos es una efectiva participación en la función pública. Es decir, que exista una relación funcional específica para intervenir en el ámbito de las contrataciones. De manera que, por ejemplo, cuando se hace referencia al delito de negociación incompatible por razón de su cargo, porque esto es lo que establece específicamente el ámbito del tipo penal, lo que se está haciendo referencia es que el funcionario servidor público, además de tener esta condición de funcionario servidor público, tiene que tener este vínculo funcionarial, es decir, el nexo causal que se establece normalmente en un delito de dominio, como la persona que realiza la conducta riesgosa, en el ámbito de los delitos de infracción de deber, está vinculado por esta relación funcional, es decir, por este deber funcional que ostenta el funcionario servidor público con el ámbito específico objeto de protección. En este caso, en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. Solo si el funcionario tiene un deber específico en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas, puede ser considerado autor, además de tener la calidad de funcionario o servidor público. Así, si por ejemplo, en un caso, se dice, bueno, los funcionarios de la municipalidad de Chancay, no sé, por poner un nombre, ¿no? Se pusieron de acuerdo con la empresa Chinotec, no sé si esa es la empresa que ejecuta, por ejemplo, el puerto de Chancay, el puerto moderno de Chancay, que está en este caso construyéndose. Pero digamos, que los funcionarios de la municipalidad de Chancay se ponen de acuerdo con los funcionarios de la empresa Chimotec. Por lo tanto, han incurrido en el delito de colusión o eventualmente el delito de negociación incompatible. ¿Quiénes son los funcionarios? Acusa a la fiscalía, al alcalde, acusa a la fiscalía, al gerente, acusa a la fiscalía a los miembros del comité de selección, acusa a la fiscalía al tesorero o cajero, acusa a la fiscalía, digamos, por último, hasta el asesor legal. Digamos, por poner, digamos, un ejemplo así un poco general. ¿Ya? Entonces, si en el ámbito de ese caso se establece que el acuerdo colusorio habría estado vinculado a favorecer a la empresa Chinotec en el ámbito del otorgamiento de la buena pro, es decir, en el ámbito de contratación pública, en el ámbito de la buena pro, o el otorgamiento de la buena pro, claramente, por nuestros conocimientos generales en el ámbito de contrataciones públicas, podemos decir que quienes otorgan la buena pro a partir del proceso de selección son los miembros del comité de selección, ¿cierto? Entonces, quienes tendrían una injerencia en este momento de la comisión del hecho ilícito, es decir, de acuerdo a su calidad de funcionario y servidor público, claramente son los integrantes del comité de selección. Si hay una atribución de concertación y por tanto la posibilidad de cometer el ilícito penal, únicamente tendría que restringirse a quienes han cumplido estos deberes funcionales, no así a aquellos otros que no tengan una injerencia en estos deberes funcionales. Llámese asesor legal, llámese tesorero, cajero,
etcétera, ¿no? Porque simplemente no han tenido una injerencia en el ámbito de la contratación pública, por lo menos en lo que se refiere en este aspecto de la imputación, ¿no? ¿Por qué no dejo de lado al alcalde o eventualmente al gerente general? Porque existe jurisprudencia en el cual se establece que hay determinados cargos que si bien no tienen una injerencia directa con la contratación o adquisición pública, digamos en este caso, el momento específico para efectos de la comisión, lo que sí se establece normalmente es el contexto de la posición de garante, es decir, esta posibilidad de supervisión o control que existe de otros funcionarios de más alto rango, o en su defecto, de la posibilidad de que la concertación pueda abarcar, para efectos de este momento, a un momento anterior que involucre la propia designación de los integrantes del comité de selección. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si aquí los funcionarios de la municipalidad se pusieron de acuerdo con la empresa Chinotec, no solamente abarca en el momento que se les dio el otorgamiento de la buena pro, es decir, el momento de la selección donde interviene el comité de selección, sino que esto ya venía manejado, amañado desde un momento anterior cuando se designa el comité de selección, donde ya el alcalde o el gerente general se habían puesto de acuerdo para efectos de designar un comité de selección a la medida, que garantice el otorgamiento de la buena pro. Entonces aquí, por más que en ese momento específico de otorgamiento de la buena pro no tenga una injerencia específica el alcalde, por esa posición de garantía o por su conducta vinculada al establecimiento o la garantía del acto colusorio, en ese momento también puede concurrir como autor de este ilícito penal, porque evidentemente ha tenido una injerencia en este ámbito de mucho mayor alcance, en un mayor espectro en el ámbito del otorgamiento de buena pro, ¿no? Es decir, entendido de manera mucho más general. Entonces, por ese lado, también se puede entender esos contextos, ¿ya? Pero en líneas generales, tenemos que circunscribirnos primero al cumplimiento del deber específico de la función, es decir, esa injerencia específica que se tiene en el ámbito de la contratación o adquisición pública, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a establecer. Entonces, autores, no solamente aquel que tiene el título específico, sea cual fuere su nominación, es decir, nombramiento, CAS, contrato 276, 728, por concurso público, por designación o a dedo, como se dice, por ser cargo de confianza, etc. No importa cuál fuere. El hecho de que existe el título específico de que le da la calidad de funcionario y servidor público se encarga de establecer o cerrar el círculo de autores. Pero por otro lado, para complementar esto, el círculo de autores, se tiene que entender que tiene que existir una injerencia específica en ese contexto en relación al deber funcional específico que se requiere para la comisión de los ilícitos penales, ¿ya? Por lo tanto, también esto es importante tener en cuenta en este contexto de circunscribir a quiénes son autores y quiénes no son autores. Y aquí ya vamos a la respuesta de la pregunta de Mario. Así como el tipo penal establece claramente quiénes pueden ser autores, entonces, por descarte, todos aquellos que no tengan no solamente la relación funcional, sino que además carezcan de aptitud, digamos, de carecer de título, en todo caso, de funcionarios o servidores públicos, no son autores. Son extraños a esta relación jurídico-penal que establece el tipo penal. ¿Ya? Entonces, un particular, bajo esa lógica, en principio, resulta siendo un extraño para la comisión del ilícito penal. Pero aquí hay que entender dos cosas concretas. En principio, que cuando se hace referencia al ámbito del intraneus, es decir, al funcionario servidor público, y al extraño o extraneus, que es el particular, no todas las relaciones vienen a ser, digamos, de descarte, es decir, que ya pues, no son autores y no tienen un contexto de responsabilidad por el cual atribuirle el delito, sino más bien, en muchos casos existe la posibilidad de establecer una sanción.
De hecho, esto viene incluso mucho más circunscrito al contexto del delito de colusión. Vamos a empezar por este, porque el delito de colusión precisamente está definido adicionalmente como un delito de encuentro, un delito de participación necesaria. ¿Por qué? Porque claro, si la configuración del ilícito penal del delito de colusión, es decir, nos referimos al primer y segundo párrafo del artículo 384, tanto para la colusión simple como para la colusión agravada, requieren como conductas para efectos de su realización, ya sea como conducta principal en el ámbito del primer párrafo, o como conducta medial o conducta medio en el segundo párrafo, la concertación. Lo que queda claro es que una sola persona no puede concertar consigo misma, ¿no? Esto de ninguna manera es posible, salvo que sea una persona, digamos, con doble personalidad, un Géminis, se le llama en algunos contextos, que tenga por ahí la posibilidad de conversar consigo mismo y ponerse de acuerdo en algunos contextos. No, pero esto es irrelevante para el ámbito del derecho penal. Para el ámbito del derecho penal, la concertación a que se referencia el tipo necesariamente es una relación intersubjetiva, es decir, la presencia de dos personas. Entonces, en esa línea, hay una participación necesaria del interesado. Hay un encuentro necesario entre el funcionario y el interesado. Por lo tanto, siempre va a existir una participación del extraneus. Ahora, ¿cuál es el ámbito de la imputación del extraneus? Primero, hay que determinar su conducta de ponerse de acuerdo para defraudar, en el caso del primer párrafo, o defraudando patrimonialmente, en el caso del segundo párrafo, genera un riesgo prohibido para el ámbito del bien jurídico protegido, es decir, para el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas. Pregunto, no veo mover cabecitas, no veo... Ah, muy bien, Víctor, gracias. Utilicen también las cajitas de chat, los que no estén con la cámara activada. Ya, entonces, por favor, claro que sí, hay una conducta riesgosa por parte del interesado. Si yo como interesado, como empresario, me voy donde un funcionario, me pongo de acuerdo y digo, ¿sabes qué? Vamos a, digamos, vamos a poner de acuerdo porque me des tú la buena pro, porque aquí hay que defraudar el Estado, ¿no? Es decir, sí, pues tú puedes conseguir otras empresas que te den un menor costo, pero como tú y yo somos amigos, como tú y yo tenemos una relación de larga data, me tienes que dar a mí ese contrato. ¿No existe acaso una defraudación en ese caso? Claro, entonces, por lo tanto, me refiero al particular, ¿no? Entonces, claro que sí, entonces el particular también genera una conducta riesgosa. Mucho más si en este caso está vinculado a una defraudación patrimonial, que duda cabe. Entonces, hay una conducta riesgosa que también despliega el particular en relación al bien jurídico protegido. Por lo tanto, tiene una injerencia. Solo que su injerencia, como él no es funcionario o servidor público, no ingresa directamente al ámbito del tipo penal, sino por la cuestión del principio de accesoriedad, necesariamente tiene que ingresar por el ámbito de la participación. Y no puede ser en el ámbito de la participación que distinguimos dos, cómplice e instigador, ¿no? Y cómplice primero y secundario. Y no puede ser instigador porque la instigación normalmente es un momento anterior a la ejecución delictiva. Si el ámbito de la ejecución delictiva conlleva establecer como parte de la conducta digamos, el verbo rector para el primer párrafo de concertar o la conducta medial en el segundo párrafo de concertar, entonces no es un ámbito anterior a la ejecución del evento delictivo, sino su intervención es en el mismo momento de la ejecución del evento delictivo. Por lo tanto, no cabe imputar como instigador, sino únicamente como cómplice en este caso. Y entonces el extraño participa como cómplice. Ahora, estamos hablando de una intervención necesaria, de un encuentro necesario. Esto podría ser una complicidad secundaria o una complicidad primaria. Creo que tenemos claro, ¿no? Es una complicidad necesaria y por lo tanto es una complicidad primaria.
Si tienen dudas, también hay jurisprudencia sobre ese aspecto y le estamos citando también la diapositiva, ¿ya? Pero creo que ahí la respuesta, entonces, no queda duda. eh, Esto está totalmente claro, pero de todas maneras lo dejamos sentado ahí porque algunas preguntas se han elaborado en particular por Mario y otros que por ahí han estado comentando. Ahora, les comento solamente de pasada, ¿ya? Les comento esto de pasada porque esto va a ser importante para otros ilícitos penales, que había una fuerte discusión en el ámbito de las teorías de la unidad y la ruptura de título de imputación, ¿no? Esto porque supuestamente las condiciones personales eran incomunicables a los autores y los partícipes. Por lo tanto, quien no tenía la condición de funcionario o servidor público y no podía responder por el ilícito penal específico, debía concurrir con un ilícito penal de la parte general. Esto ya ha sido superado, no solamente porque en un momento la jurisprudencia efectivamente recogía la unidad de título de imputación y precisamente por el hecho de que existía ya en un momento, esto fue más o menos por el año 2010 al año 2015, una fuerte presencia de una posición contraria donde se trataba de recoger digamos, la teoría de la ruptura de título de imputación, ya ha sido dejado de lado tanto en el ámbito donde un acuerdo plenario, pero también en el ámbito de la modificación legislativa que ha sufrido nuestro Código Penal. Así que esto, le digo, de pasada, no, ya no realiza mayor discusión, mucho menos para el ilícito penal que estamos analizando. Lo que sí quizás sea importante es el tema de la plurisubjetividad entre autores y partícipes. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque, miren ustedes, a diferencia de lo que pasa en el delito de dominio, es decir, los delitos de dominio, me refiero a robo, hurto, homicidio, etc., normalmente si más de una persona interviene en la ejecución del evento delictivo, codominando el suceso, el acontecer delictivo, son considerados evidentemente coautores, y no hay duda alguna. ¿Qué pasa en el ámbito de los delitos contra la administración pública? Aquí no es posible porque no se trata de un delito de dominio. Es decir, aquí hay que distinguir que no nos encontramos frente a un delito de dominio. Por lo tanto, no importa quién ejecutó una parte más grande del ámbito de la defraudación o una parte más grande del ámbito de la concertación. Este acuerdo de la concertación, por ejemplo, para ponerlo, digamos, en términos de tiempo, que yo me he puesto de acuerdo para defraudar al Estado en una reunión de 10 horas, va a importar poco en relación a aquel que le han dicho, ¿sabes qué? Otorga la buena pro y al minuto dijo ya. Es decir, esto en realidad es totalmente irrelevante. Aquí no hay una cuestión competencial distinta por el contexto del dominio, si se requiere, el dominio de la resolución de la conducta delictiva, ya sea, reitero, porque se abarca una conducta mayor, un ámbito de injerencia mayor, es lo de menos. Aquí lo relevante está básicamente vinculado a la injerencia del deber funcionarial. Es decir, si nosotros tenemos deberes funcionariales, así sea desde nuestra perspectiva, distintos en relación al objeto de protección, es decir, a la contratación o adquisición pública, ambos, existiendo plurisubjetividad de personas que cometen el hecho ilícito, ambos concurren como autores directos, funcionarios que tengan título, que tengan la función específica en el ámbito de la contratación e intervengan en ese ámbito, en el contexto colusorio, ambos concurren como autores. Pongamos el ejemplo, que el acuerdo colusorio no sea en el momento de la designación o el otorgamiento de la buena pro, sino más bien en el momento de firmar el contrato, ¿no? Y el momento de firmar el contrato, por ejemplo, uno de los requisitos que usualmente se requiere es, por ejemplo, la carta de garantía, ¿no? Entonces, el particular lleva su carta de garantía, el gerente, que es el encargado de supervisar, tiene la obligación de verificar la carta de garantía y después de ahí dar el visto bueno para el contrato. El alcalde se entiende que verificando también el cumplimiento de los requisitos, igualmente firma el contrato, ¿no? Digamos, ambos intervienen en el ámbito de la firma de la contratación con sus propios deberes funcionariales.
Digamos que en este caso la garantía, la carta de garantía es trucha, el gerente no verifica nada y el alcalde tampoco, bajo sus deberes de supervisión y control en este caso, es decir, su posición de garante, tampoco hace nada al respecto porque precisamente ya existe el acuerdo de defraudar al Estado, ¿no? Entonces, en esa línea, ambos, desde sus propias competencias funcionales, intervienen en este ámbito, en la colusión, y a ambos entonces se les podrá imputar el delito no como coautores, porque recuerden ustedes, no hay un codominio en este ámbito en relación al acuerdo colusorio. De hecho, quizás cada uno de manera independiente se haya puesto de acuerdo y cada uno responda por la conducta efectuada. Entonces, lo que importa acá es que ambos tuvieron injerencia en relación a su deber funcional y por lo tanto se constituyen como autores en la comisión del ilícito penal en este caso. Entonces, se les imputa como autores. Quizás la dificultad venga cuando exista una estructuración de funciones en órganos colegiados. Me refiero, en este caso específico, ya al comité de selección, ¿no? Porque en estos casos, por ejemplo, el comité de selección, a diferencia de lo que pasa en este ejemplo que dimos del alcalde, del gerente, etcétera, el momento del contrato, en el ámbito del comité de selección, ellos se actúan de manera conjunta y todos se efectúan la misma conducta para efectos, por ejemplo, de ingresar en el acuerdo colusorio. Entonces, aquí, si se determina que la conducta ilícita ha sido efectuada con plurisubjetividad, es decir, que se han puesto de acuerdo los tres miembros del comité de selección para otorgar la buena pro, en este caso, al particular, ahí sí podría caber la posibilidad de imputar el título de coautoría, porque precisamente incurren los tres en la misma conducta ilícita, bajo los mismos deberes funcionales y con la misma injerencia en relación al objeto de protección, ¿ya? Pero es, digamos, una situación excepcional el ámbito de los órganos colegiados. Pero reitero, no es porque tengan un codominio del hecho o del acontecer delictivo. De hecho, podría pasar que entre los tres miembros del comité de selección, por ejemplo, dos se hayan coludido con el empresario y uno de ellos pueda votar, digamos, en contra, pueda hacer sus observaciones. Pero igual, por ejemplo, de repente, si es una cuestión de mayoría, entonces podría darse el otorgamiento de buena pro. O quizás otro ejemplo mucho más extremo, que dos se hayan puesto de acuerdo y uno de ellos, que es, digamos, el funcionario apático, negligente, que no supervisa o no hace bien no cumple bien con sus deberes, simplemente lo que hace es dejar pasar. Es decir, bueno, él no se ha puesto de acuerdo, pero como ha visto que los otros dos otorgaron la buena pro, dijo, bueno, estará bien que se otorgue la buena pro. Entonces, no es que haya un codominio, reitero, de los hechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cabe establecer la imputación. Claro, seguramente este funcionario que no se ha coludido y no ingresó a la recolusión podrá, no se le podrá imputar el ámbito del delito de colusión, podría imputársele, porque si infringe deberes funcionales, el ámbito de un interés indebido, o quizás otro ilícito penal, pero como la omisión, por ejemplo, de sus deberes funcionales. Pero lo que sí cabe establecer es que, reitero, reafirmo, y esto que quede claro, no hay una imputación de coautoría por codominio del hecho. El dominio del hecho en el ámbito de la configuración de los delitos de colusión, negociación incompatible, por ser delitos de infracción de deber, no no ingresa también. Nosotros como Diápolis explicamos, tenemos una clase, debe ser grabada porque había un diplomado sobre teoría del delito, donde explicamos parte de lo que involucra teoría, digamos, autoría y participación. Ya, hemos hablado algo sobre el particular e incluso hemos hecho referencia a una doctrina un poco interesante en torno a la injerencia o la existencia de delitos de infracción de deber con dominio de la acción. Esto es dominio social de la acción. Es la postura del doctor Bernd Schoenemann. Si les interesa, coordinen con nuestro estimado amigo Reader y pueden acceder seguramente al aula virtual, a las grabaciones y a tener acceso a este material, también a las diapositivas que por ahí se han dado. ¿Ya? Entonces ahí vamos a dejar. Vamos a lo que le preocupan a algunos de nuestros asistentes que han estado proyectando por la cajita de chat, porque les reitero, yo estoy haciendo seguimiento a la cajita de chat. Y uno de ellos preguntaba, pero en el ámbito del delito de negociación incompatible, no es un delito de encuentro, es un delito unilateral.
Walter Ramos específicamente señalaba esto. Claro, Walter. En efecto, a diferencia de lo que pasa en el ámbito del delito de colusión, si tú verificas, el delito de negociación incompatible no requiere como conducta ilícita, y esa es, creo, la principal diferencia, el establecimiento de una concertación, de un acuerdo, de un acuerdo ilícito, lo que tú consideres, en el ámbito de su comisión. Por lo tanto, lo que se establece más bien allí es una conducta unilateral, es interesarse, es efectuar actos ejecutivos tendientes a favorecer o gestionar el interés particular de un sujeto. Entonces se trata, evidentemente, como afirmas, de una conducta unilateral. Y entonces aquí ya no pasa y no se puede definir la participación como en el delito de colusión, porque no es un delito de encuentro, no es un delito de participación necesaria, y se discute. Y entonces, en esos casos, ¿cuál es la injerencia del particular? Es decir, ¿se sanciona o no al particular en esos ámbitos? Si uno verifica claramente la conducta del artículo 399, la conducta descrita para efectos de atentar hacia el bien jurídico protegido únicamente está dirigido hacia el funcionario o servidor público, con lo cual, prima facie, debería rechazarse cualquier posibilidad de imputación a un particular, digamos, por la estructura del tipo penal. Pero esto no siempre es así. Cabe la posibilidad, en principio, de que el funcionario se interese o gestione estos intereses de manera directa o indirecta. Y cuando lo hace, obviamente, de manera indirecta, pudiera hacerlo a través de interpósita persona, es decir, mediante la participación de otra. Y en este contexto, el otro, es decir, el partícipe, quien es el intermediario, no tiene por qué ser necesariamente un funcionario o servidor público. Puede ser claramente un particular. Si la intervención del particular está vinculada a que en este contexto, entonces, efectúa como intermediario, o actúa como intermediario, para efectos de la Comisión de Derecho Ilícito, podría participar en su comisión como cómplice. Ahora, esto evidentemente no siempre representa al tercero interesado. Es decir, puede ser el interesado, es decir, el empresario, el que va a ser favorecido, en cuyo provecho se establece interés indebido, o puede ser cualquier otra persona. ¿Ya? Entonces, en esta línea, la imputación hacia el particular es posible cuando éste genera una conducta riesgosa que va más allá de las conductas socialmente aceptadas. Es decir, cuando inclina su actuar al acontecer delictivo. En cambio, si es que el tercero interesado, así sea el propio empresario beneficiado, no interviene, es decir, no realiza una conducta que represente una injerencia, es decir, una generación de riesgo hacia el bien jurídico protegido, en realidad no existe posibilidad de imputarlo. ¿Ya? Esto ingresa a una discusión mucho mayor que abarcan, así como el delito de negociación incompatible, también abarca, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias. Hay quienes son tajantes, y lo afirmamos así, hay quienes son tajantes que refieren que como no existe un tipo penal de correspondencia, no sería posible sancionar al particular o al tercero interesado. Y cuando hacemos referencia al tipo de correspondencia, por ejemplo, cuando se habla del tipo de cohecho pasivo, existe sinalagmáticamente el delito de cohecho activo, ¿no? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de un delito de nombramiento ilegal, existe otro delito de aceptación ilegal del cargo, ¿cierto? Entonces, una situación similar, y sobre todo en este último ilícito penal, es el que a veces se exigiría en el ámbito de negociación incompatible. Es decir, si existe un interés indebido por el funcionario público, desplegado por el funcionario público, debería existir una conducta que sancione a aquel que acepte esos provechos indebidos provenientes de una conducta interesada por el funcionario público. ¿No? Entonces, creo que esto no reviste mayor discusión. ¿Por qué? Porque si fuera así,
no existiría nunca la posibilidad de sancionar, reitero, aquellos partícipes que pese a no estar específicamente establecida su conducta en el ámbito del tipo penal, sí generan un riesgo hacia el bien jurídico protegido, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque los criterios de imputación hacia los partícipes de ninguna manera están vinculados a su tipificación expresa. Porque si esto fuera así, carecería de todo sentido establecer una regulación general en el ámbito de la participación, ¿no? Nos referimos al artículo 23, 24, 25 y 26 del Código Penal. Carecería de todo sentido tener reglas generales de participación si queremos establecer tipificaciones específicas. Por lo tanto, en ese contexto no cabe, entonces, posibilidad de admitir que el tercero interesado en todos los casos se impune. Será impune cuando su conducta no haya estado vinculado a generar un riesgo mayor a su bien jurídico protegido, es decir, no haya efectuado una contribución efectiva para atentar a la adecuada contratación y adquisición pública, es decir, no haya sido, por ejemplo, un intermediario, no haya establecido algún tipo de estímulo o, digamos, por ahí tratándose, por ejemplo, de una contratación, de haber establecido digamos, entregado fuera del tiempo, por ejemplo, si se trata de la admisión de una postulación de alguien que no ha postulado en su debido momento, ¿no? Por ejemplo, en esos supuestos, si no se trata de una conducta que tenga una injerencia generando mayor riesgo, entonces es impune. Pero si su conducta más bien genera ese riesgo, incrementa ese riesgo efectuado por el funcionario y por lo tanto tiene una participación en la generación de ese riesgo, entonces ahí sí responde como partícipe de la comisión del evento delictivo. Reiteramos, partícipe en la comisión en este ámbito, obviamente como cómplice, ¿ya? Cómplice. Aquí sí cabe la posibilidad de imputar un ámbito de complicidad primaria y secundaria en relación a la esencialidad del aporte. Porque como no se trata de un delito de participación necesaria, de un delito de encuentro, no se puede presumir de ninguna manera que el aporte efectuado por el particular, por el interesado incluso, necesariamente tenga que ser esencial a la configuración. De hecho, en el ámbito de los delitos de negociación incompatible, no cabe ni siquiera afirmar la existencia de un encuentro o de una participación necesaria, ¿no? Entonces aquí claramente se rige por las reglas del ámbito general. Con esto creo que cerramos la discusión respecto al sujeto activo del delito en este contexto. Ahora vamos a pasar al sujeto pasivo de la conducta. Estoy buscando, creo que por ahí lo he dejado en otro lado. Ya, a ver, vamos al ámbito del sujeto pasivo. Creo que no hay mayor discusión ahí, esto es ya cerrado, es unánime y no hay discusión que el sujeto pasivo es el Estado y que viene representado específicamente por la entidad u organismo, que en este caso se ve afectado en sus intereses constitucionalmente protegidos. Así que por ahí vamos a pasar y superar esto rápidamente. Segundo, a ver, quiero verificar cómo vamos. Ya, estamos bien, estamos bien. Creo que expusimos una de las partes más problemáticas y nos hemos tomado como una hora y estamos respondiendo también las preguntas. Ahora vamos a ir al análisis mucho más estructurado, mucho más específico de cada uno de los ilícitos penales. Y aquí respondemos muchas de las preguntas que por ahí se han establecido en la cajita del chat. ¿Bien? Vamos a empezar por el delito de colusión simple, doctores. ¿Ya? Primero, y ya esto para afirmar algo que ya hemos discutido, yo creo que ya hemos explicado bastante de manera extensa, en todo caso, en esta exposición. Sujeto activo, funcionario o servidor público. Os reitero, no solamente por la ostentación del título, sino por la participación efectiva en el ámbito del bien jurídico protegido. Por lo tanto, el nexo causal viene fundado, reiteramos aquí, porque interviene por razón
de su cargo. Ven ustedes que el tipo penal hace énfasis en esto, ¿no? Competencia normativa, dio capacidad de decisión en la negociación. ¿Ya? Entonces, aquí cabe establecer esto como primera situación para efectos del sujeto activo. Quizás una de las principales preocupaciones, y esto no tiene sentada todavía jurisprudencia hasta donde tengo conocimiento, respecto al contexto de los informes o las consultas, ¿no? Porque se entiende que en principio la injerencia tiene que ser con capacidad de decisión, ¿no? Es decir, en este ámbito de la contratación o adquisición pública tiene que haber una posibilidad resolutoria para efectos de la intervención. En esos casos, entonces, se establece, y los informes jurídicos favorables a efectos de una firma de un contrato, y los informes de ingeniería que contienen supuestamente el sustento para las firmas, o por ejemplo, la aprobación de un proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo quedan? ¿Tienen o no tienen alguna injerencia en la configuración del ilícito penal? ¿Se les puede o no se les puede atribuir en ese contexto? Miren, doctores, si bien estos, por ejemplo, pueden ser establecidos como una conductas vinculadas a un momento ex ante respecto a la ejecución propia del acuerdo colusorio, sí existe desde la perspectiva práctica una injerencia de estos informes en el ámbito de la configuración del ilícito penal. Pero aquí hay que hacer una diligencia. Si el ámbito de esta injerencia involucra un conocimiento tan especial que pueda conllevar en error al funcionario o servidor público a cargo de tomar la decisión, o en su defecto, que sirve como un sustento totalmente relevante para efectos de establecer un contexto de, si se quiere, justificación para la adopción de esta decisión, entonces podría caber la posibilidad de imputar la imputación en estos ámbitos, pero no a título de autor. ¿Por qué? Porque, reitero, la razón de su cargo no tiene una competencia en relación al objeto de protección, sino tiene una injerencia en el ámbito de la contratación o adquisición pública. Sino en qué momento, ¿no? O de qué forma, con una participación que precisamente concurre para efectos de su configuración, ¿ya? Entonces, cabe la posibilidad en esos contextos de atribuir imputación, pero ya no como autor, sino como partícipe para esos contextos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, porque estos son aspectos problemáticos que suele presentarse en la práctica. Ahora sí, vayamos a analizar las conductas que prevé el tipo penal. La conducta que prevé el tipo penal, en el primer párrafo, nótese, téngase presente, es el de concertar, el de ponerse de acuerdo, el de librar un acuerdo, ¿ya? Que esto puede ser de manera directa, es decir, entre el funcionario y el interesado, una relación directa, o a través de interpósita personal, es decir, por intermediarios, de manera indirecta. Y en segundo lugar, hay que hacer un énfasis en la nota de manera ilícita o ilícitamente, ¿no? Como reafirma la casación 1627-2018 San Martín, la curso de utilidad 78-2013 La Libertad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el Estado siempre va a contratar con particulares. Y la contratación con particulares, que duda cabe, que es un acto de concertación. Un contrato es un acuerdo. Entonces, no todo acuerdo que establezca el funcionario con el particular es sancionable. Es sancionable el acuerdo ilícito. Es decir, en este caso que venga a contrarrestar las normas imperativas o las normas prohibitivas, que en este caso están vinculadas a generar cualquier posibilidad de defraudación al Estado. Entonces, a eso nos referimos. Ojo y ojito, hay que tener cuidado con la lectura de algunas casaciones. En particular me refiero a la 661-2016 Piura y la 341-2015 Lima. ¿Por qué? Porque se establece
que la conducta principal del delito de colusión sería el de defraudar. ¿Ya? Ojo con esto. Y no es así. Lean ustedes bien el primer párrafo, que es el primer párrafo es un tipo totalmente autónomo en relación al segundo párrafo. En el primer párrafo, la conducta no es defraudar de ninguna manera. Es más, se afirma en estas jurisprudencias que como en ambos casos la conducta es defraudar, la única distinción entre ambos ilícitos penales es que en el ámbito del primer párrafo, la defraudación no requiere la causación de un perjuicio, en cambio en el segundo párrafo sí requiere el ocasionamiento de un perjuicio. Entonces, esto no es así, ¿ya? De hecho, incluso estas jurisprudencias se emiten con posterioridad a la modificatoria del mes de julio del año 2011, que es donde precisamente se establece la nueva configuración del ilícito penal de colusión. Esta que precisamente refiero es la discutida, ¿no? Es decir, la que se promulga a raíz de la discusión del cuestionamiento a la modificatoria de junio del 2011. Entonces, creo que esto ya estaba claro en su momento, pero de todas maneras ha existido y existe una dificultad en la jurisprudencia. Claro, si uno lee de manera íntegra, sobre todo la Casación 341-2015 de Lima, sí verifica que más adelante dice, pese a incurrir en ese primer error, dice que la conducta del primer párrafo sanciona la concertación. Entonces, por eso les digo, ojo, ojito, hay que tener cuidado con algunas jurisprudencias. ¿Ya? Aquí hay que siempre agarrar las cosas con pinzas. Conducta principal que prevé el tipo penal del primer párrafo, concertar. Concertar. Si tú te pones de acuerdo, ya estás realizando la conducta establecida por el tipo. Pero claro, no basta, reitero, el tema de concertación. ¿Ya? No basta para efectos de su configuración. Tiene que venir esto acompañado por otra conducta, pero que no necesariamente se realiza. Es una conducta acompañante que está establecida en el tipo penal, se señala para defraudar, es decir, concertar ilícitamente para defraudar. Es lo que se establece en el marco del tipo penal. Claro, y si uno dice para defraudar, entonces, ¿cómo queda el ámbito de la defraudación? En principio, ¿tiene que realizarse o no tiene que realizarse? Y queda claro que si se habla para defraudar, esta de alguna u otra manera hace referencia a lo que se conoce como la conducta de dos actos, las conductas mutiladas de dos actos. ¿Por qué? Porque por un lado hace referencia a la concertación y la otra, rompiendo ese esquema de concertación, para defraudar. Es decir, que seguidamente puede venir otra conducta, pero que en este caso de ninguna manera se tiene que realizar. Aunque sí abarcado por el tipo penal, no se tiene que realizar. ¿Y por qué es abarcado por el tipo penal y por qué tiene que ser comprendido por el sujeto activo? Porque esta conducta para defraudar, es decir, esta conducta acompañante, viene a constituirse, por ser una conducta mutilada de dos actos, un elemento subjetivo trascendente en el ámbito del tipo penal, que representa precisamente esa actitud lesiva del delito de colusión simple. Es decir, la conducta de colusión simple es atentatoria contra este objeto de protección de las contrataciones de decisiones públicas. ¿Por qué? Porque puede conllevar a una defraudación. Por eso precisamente es lesiva. Si no podría conllevar una defraudación, es decir, una afectación a los intereses del Estado, entonces de ninguna manera sería lesiva. Sería una conducta inocua. No tendría ninguna relevancia jurídico-penal. Pero esto no es así. Entonces, este se constituye como un elemento subjetivo trascendente. Y como van a notar, a su vez, es la que permite calificar el delito como uno de peligro hipotético, ¿no? Es decir, el delito de colusión simple viene entonces, hacemos la tingencia, la primera precisión, es un delito de peligro, porque precisamente esta conducta defraudatoria no tiene por qué ser realizada en la realidad. Solo tiene que ser abarcada por elementos conocentes del sujeto activo y tiene que ser encaminada por el acto de concertación en ese sentido. ¿Ah? Esto hay que tenerlo claro. Ahora,
lo que hemos afirmado desde un principio, entonces, es que el objeto en el ámbito donde se desarrolla esa conducta de concertación para defraudar es en la adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otra, y en cualquier fase de estas operaciones a cargo del Estado. Y aquí la tingencia, no solamente que involucre gastos, es decir, disposición patrimonial del Estado, sino que también puede involucrar ingresos o cualquier otro interés, porque, ojo, la aptitud de defraudación, y aquí viene la precisión a raíz de la pregunta también de Abel, y también está en la diapositiva, la aptitud de defraudación no necesariamente tienen contenido patrimonial, sino pueden tener cualquier tipo de contenido. Es decir, al final, por ejemplo, eh, puede definirse el ámbito de la defraudación en este contexto para ejecución de una contratación, que nos ponemos de acuerdo para efectos de que nos otorguen la buena pro y no necesariamente para afectar los intereses económicos del Estado, porque en mi caso, si bien, por ejemplo, presento la misma pretensión económica que mi competidor, lo que va a pasar es que yo seguramente no voy a ejecutar en el término que se ha previsto, por ejemplo, en la convocatoria. Claro, yo no podría ahí definir, claro, pero si no lo estás ejecutando en el término, aquí podría devenir esto como una especie de afectación patrimonial porque hay un contexto de lucro cesante, si esta obra o servicio pudiera generar algún beneficio al Estado, claro. Podría ser si está fuera la naturaleza de la contratación. Pero, por ejemplo, si se trata de un parque de recreación, que de ninguna manera va a representar intereses al Estado. Aquí, básicamente, lo que se está generando es una afectación, es decir, una defraudación, pero a las expectativas de oportunidad que tiene el Estado de ejecutar sus obras, es decir, de establecer obras oportunas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el término de los plazos se viene a establecer este tipo de concertación, entonces no necesariamente hay una defraudación patrimonial, pero sí hay un contexto de defraudación en el ámbito de lo que involucraría el incumplimiento de los plazos, ¿no? Entonces por ahí, digamos, habría una distinción. Y por eso refiero a lo que estaban preguntando, que no necesariamente tiene contenido patrimonial. ¿Ya? De esa dice, si no tiene contenido patrimonial, el bien jurídico tutelado no es el patrimonio, de tal manera que no puede aplicarse duplicidad de plazos prescriptorios. Totalmente, mi estimado de esa. Claro, es que el delito de colusión simple no se caracteriza precisamente por la afectación del patrimonio. De hecho, eso es lo que precisamente se ha cuestionado en el ámbito de la sentencia del Tribunal Constitucional con la modificatoria de junio de 2011, donde se establecía que todas las conductas de colusión necesariamente tendrían que llevar un perjuicio patrimonial, ¿no? Y eso es lo que precisamente se descarta. En el ámbito de la colusión agravada, aquí sí se hace referencia al contexto de la afectación del patrimonio. Ya vamos a ver en un momento. ¿Ya? Una última precisión en relación a este ilícito penal. Como ustedes verifican, si la conducta principal es de concertar, de acordar, de llegar a un acuerdo, el delito no puede configurarse de otra manera, sino como un delito de mera actividad. Es decir, es un delito que con la sola concertación se configura, se consuma en este caso de manera plena, ¿ya? Aquí una tingencia también cuando se hizo referencia a las jurisprudencias de 341-2015. ¿Por qué? Porque recogiendo la opinión del respetado doctor Salinas Sicha, eh, que de hecho de muchos aportes al derecho, pero en este caso incurre en un error, se afirma que el delito de colusión básicamente a raíz de que la conducta es defraudatoria, la conducta principal es la defraudación hacia el Estado, viene a constituirse necesariamente como un delito consumado cuando se produce la defraudación y que la inexistencia de la defraudación viene a establecerse como una especie de tentativa.
y solo que por técnicas legislativas, el legislador, esta tentativa de la defraudación vendría a constituirse como un delito de colusión simple. Eso es lo que se establece. Y claramente no es así, porque la configuración de un delito para efectos de entenderse como consumado o tentado no viene definido de modo genérico, de modo abstracto, sino a partir de la conducta del verbo rector que establece el propio tipo penal. Y queda claro que el tipo penal del primer párrafo del artículo 384 establece digamos, el acto de concertar como la conducta nuclear, como la conducta principal, el verbo rector, que permite definir si nos encontramos frente a un delito de resultado o si es un delito de mera actividad. Y si es un delito de mera actividad, por lo tanto, si permite tentativa o si solamente su consumación se alcanza con la sola configuración de la conducta que prevé el tipo penal. Y en este caso, no cabe duda alguna, es un delito de mera actividad cuya consumación se da de manera plena con el acto solo de concertación. ¿Ya? Eso sí, de lo que pregunta Carlos Valle, o sea, ¿por qué se dice colusión simple y colusión agravada? Eso sí es, digamos, un contexto de técnica legislativa. Eh, Quizás el contexto de la definición que ha decidido dar el legislador no sea la más feliz, ¿no? Para definir ambos ilícitos penales. Pero digamos, superado esto, el nomen juris, que en realidad tampoco tiene ninguna relevancia práctica en la aplicación de estas normas, sino únicamente nos dan la idea de cuál sería el bien jurídico protegido, creo que superado esto del nomen juris, en realidad digamos, es normalmente el problema. Otra cosita, antes que me olvide, es que también con esta misma jurisprudencia, 1199-2013 Arequipa, hay que precisar que no cabe la realización de estas conductas por conducta de omisión. Siempre se requieren conductas activas, conductas positivas por parte de la gente. No cabe ponerse de acuerdo si uno no dice nada, si uno calla, digamos, ¿no? Si uno acuerda tácitamente defraudar al Estado, ¿no? Esto no cabe. Esto no acepta ninguna lógica. Estas concertaciones psíquicas por ojitos, digamos, por señas, creo que no van a ser... yo no he visto ninguna jurisprudencia, ¿ya? Pero claramente sí hemos encontrado la posición contraria, es decir, esta que dice que no cabe la omisión. Entonces, en estos casos, únicamente conductas positivas, conductas activas para efectos de su configuración. Vamos avanzando con esto antes que nos gane la noche. Sí, tenemos todavía tiempo. Vamos, creo que ya expliqué un poco eso de la posición de garante de esa. Vamos explicando en el ámbito de la colusión agravada. Ya en el ámbito de la colusión agravada, igual que en la anterior, sujeto activo, funcionario o servidor público, que interviene no solo con el título, sino también en relación a su injerencia funcional, es decir, intervenido por su razón de su cargo, igualito en eso causal, se imputa de la misma manera. ¿Ya? Aquí no hay distinción. Tampoco hay distinción en relación al objeto sobre el cual recae la conducta delictiva, es el mismo en ambos casos. ¿Dónde está la distinción? La distinción está en relación al verbo rector. Aquí, mira, lean ustedes y para que no digan que yo les estoy engañando, que yo les estoy palabreando, nada por decir, mira, lean ustedes, en el ámbito del delito de colusión simple, se establece claramente como conducta objeto de sanción al funcionario o servidor público que interviniendo por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad estatal total, las concesiones, etcétera, en cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar. Es decir, esa es la conducta que se establece en el marco del delito de colusión simple. Es decir, el propio tipo penal define la conducta como concertar. En cambio, en el ámbito de la colusión agravada, lean ustedes, el funcionario servidor público que intervino por razón de su cargo, directo o indirectamente, en cualquier operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado. ¿Ven ustedes? Mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado. ¿Qué está señalando? El propio tipo penal establece una conducta medial,
una conducta media para efectos de la realización de la conducta principal. Entonces, la conducta principal, ¿cuál es? Defraudar. Defraudar. Defraudar es el verbo rector, la conducta nuclear de este ilícito penal. Pero, ojo, no es cualquier tipo de defraudación, a diferencia también de lo que pasa con la colusión simple, ¿no? Que puede establecerse en cualquier ámbito defraudatorio. No, aquí la defraudación tiene que tener un solo cariz, que es la defraudación de carácter patrimonial. ¿Ya? Únicamente nos restringimos a la defraudación de orden patrimonial. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué se llama colusión si ya la conducta principal o el verbo rector que rige esta conducta no es el acuerdo, no es el concierto? Claro, lo que pasa es que viene también definida así porque la conducta medial, es decir, esa conducta medio que permite la realización de la conducta principal, es también la concertación. Y este acuerdo que existe entre el funcionario y el interesado. Ahora, después de esto, digamos, el tratamiento de los ilícitos penales viene siendo lo mismo, ¿no? Es decir, distinguimos el contexto de la conducta que es objeto de sanción, es decir, el verbo rector y la conducta acompañante, y después de ahí, lo demás, el objeto de protección, el nexo causal, materia de imputación, en realidad sí viene a ser lo mismo. Pero no es un tema menor el hecho de que cambie la conducta, porque el establecer una conducta distinta sí conlleva, en este caso, a la existencia de consecuencias prácticas. En primer lugar, cuando se habla entonces de defraudar patrimonialmente al Estado, tiene que ser esta defraudación, tiene que ser con carácter efectiva o puede no darse la defraudación. Por ejemplo, a ver, cuando firmamos un contrato de obra y nos traen una garantía, digamos, para la ejecución de la obra, y se llega a aceptar esa carta de garantía, se firma el contrato y de pronto se autoriza el otorgamiento del adelanto para que supuestamente se ejecute la obra, adelanto que obviamente nunca va a llevar al inicio de la ejecución de la obra, porque ya existe el concepto precisamente para que se apropien de ese nivel. De pronto, cuando están por cobrar el adelanto, es decir, no ha existido la disposición efectiva del patrimonio del Estado, pero están por cobrar el adelanto, existe un operativo de la Fiscalía que, como esto ya era de los magníficos ediles, por ponerle un nombre así al azar, como esta hay una operación de los magníficos ediles a los cuales se le venían haciendo seguimiento hace tiempo, no solamente de manera física, sino también por levantamiento de secreto de comunicaciones, en este contexto es que intervienen a estos funcionarios, estos particulares, cuando iba a entregarse el adelanto para la ejecución de la obra. Y se evita que el Estado establezca una disposición efectiva. Vean ustedes, ¿existió una afectación, una defraudación efectiva en el patrimonio del Estado o no? Creo que la respuesta es clara, ¿no? Así como Peter mueve la cabeza, creo que todos están por ahí en la misma línea. Entonces, es claro, no existe una disposición efectiva del patrimonio del Estado. Por lo tanto, si bien la defraudación viene a ser y viene a representar este cariz o representar esta característica de patrimonial, no tiene que existir una defraudación efectiva en el patrimonio. Lo que pasa es que tiene que existir el ámbito de la defraudación como una especie de concertación, un acuerdo, y obviamente viene mediado por la concertación para efectos de establecer ese cariz patrimonial al contexto del acuerdo colusorio. Si nos ponemos de acuerdo para que tú me aceptes la carta fianza trucha, firmemos el contrato y tú me des el adelanto. Se firma se entrega la carta fianza, se firma el contrato, se aprueba por resolución el otorgamiento de los adelantos y cuando existe ya
por lo menos en este caso, jurídicamente la disposición patrimonial, porque lo único que pasaba era que, lo único que faltaba era que el interesado pase por caja y recoja su cheque. Entonces, en ese contexto, entonces, no se viene representado por la disposición patrimonial. Pero eso no quiere decir que no exista una defraudación patrimonial, porque la conducta defraudatoria, es decir, este concierto para engañar, para sorprender al Estado, ya ha sido realizado a plenitud, es decir, ya se han puesto de acuerdo, ya se recibió la carta fianza, ya se firmó el contrato, ya se otorgó por resolución el adelanto, ¿no? Entonces, todas las conductas requeridas por el tipo penal ya han sido realizadas y por lo tanto han sido efectivizadas. Quizás aquí entonces es donde tenga discusión el otro tema que también es importante por esta consecuencia práctica, es distinguir el verbo rector del ilícito penal. Entonces, es un delito de resultado, es decir, el perjuicio viene a definir el resultado lesivo, o es, y por lo tanto es admisible la tentativa, o es que no se requiere la configuración de este resultado. Miren, doctores, aquí hay que volver a leer el texto del tipo penal. La conducta que establece el tipo penal es defraudar al Estado, en este caso, defraudar patrimonialmente al Estado o entidad u organismo de Estado según ley, mediante concertación. Nos dice, con perjuicio hacia los intereses del Estado, causando perjuicio a los intereses del Estado, con lo cual irroga el Estado, o tiene que irrogar necesariamente su patrimonio el Estado. No, no se establece. Es decir, si el tipo penal requiriera como uno de sus elementos la ocasión del perjuicio, entonces el hecho de no haberse dispuesto del patrimonio conllevaría a entender que no se produjo el resultado lesivo del tipo penal. ¿Ya? Ahí se podría entender que estamos frente a una tentativa de colusión agravada. Pero como el tipo penal no exige el tema del prejuicio como un elemento de su configuración, sino únicamente que la gente realice la conducta defraudatoria, este contexto de engañar al Estado y recibir la carta trucha y firmar el contrato y otorgar, digamos, este adelanto económico, y aun cuando con disposición jurídica, sin que exista la efectiva disposición material. Entonces, en ese contexto, ya la conducta se ha realizado plenamente conforme al tipo. Por lo tanto, esta realización plena conforme al tipo conlleva entender que su consumación no requiere el ocasionamiento de un perjuicio, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que este no necesariamente es el entendimiento unívoco de la jurisprudencia. Porque pese a que en muchos casos, citando además la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha citado también el artículo 2.3 de la Convención de las Naciones Unidas, donde se hace referencia a que no se requiere para efecto de la sanción el procedimiento de una afectación del patrimonio del Estado, pese a que se ha establecido esto, se señala que el perjuicio, vean ustedes, pese a que no esté expresamente en el ámbito del tipo penal, que el perjuicio necesariamente tendría que producirse a efectos de su consumación. Si no, únicamente estaríamos frente a un contexto de tentativa. ¿Ya? Ahora, lo que sí tiene que entenderse es que, muy a despecho de lo que se establezca en el ámbito de la jurisprudencia, ¿ya? En este caso, es que esta defraudación que se produce al Estado, este engaño, esta conducta fraudulenta para otorgar un beneficio de orden patrimonial, en realidad representa un delito de lesión, porque necesariamente se afecta los intereses del Estado. Es decir, el hecho de que no haya existido, por ejemplo, para el caso del ejemplo, una disposición efectiva no quiere decir que no exista lesión en el patrimonio del Estado. De hecho, esto ya estaba fuera de la injerencia de la conducta de los autores, por eso es que carece de relevancia para el tipo penal, ¿no? Entonces, esto conlleva entender que el delito de colusión agravada
A diferencia de la colusión simple, ya no es un delito de peligro, sino representa un delito de lesión, porque necesariamente la defraudación, es decir, este engaño, esta conducta fraudulenta que se efectúa en el ámbito del Estado, por parte de los funcionarios, servidores con los terceros interesados, siempre involucra una lesión hacia el patrimonio. Reitero que más allá que un contexto de orden material o efectiva, tiene que por lo menos traducirse en una disposición de carácter jurídica, ¿ya? En ese entendido, entonces hay que entenderlo. Si se concierta, pero no se llega a defraudar, la conducta tiene que ser necesariamente defraudatoria, estimado Carlos, porque si solamente existe la concertación para defraudar, estamos en colusión simple y no en colusión agravada. ¿Ya? Cuando hablamos de defraudación, necesariamente referimos y establecemos el contexto de la conducta fraudulenta digamos, en relación al patrimonio del Estado, porque no cabe otra conducta defraudatoria. Y obviamente esto únicamente cae mediante concertación. Y la concertación es la conducta medial. Bien, esta es la diferencia. A ver, vamos viendo el tiempo. Tiempo que pasa, tiempo que no se detiene. Tiempo que sigue su curso. Nos queda todavía un poco para dar la posibilidad además a que puedan hacer las preguntas a voz alzada. Existe un tercer párrafo que se implementa a partir precisamente de los problemas que han suscitado la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha verificado y se ha visto que en el marco de las contrataciones públicas, sobre todo cuando se establecen estados de emergencia y una amplia libertad de concertación de los funcionarios y servidores públicos, que esto, sin lugar a dudas, ha conllevado una liberalización y por lo tanto una posibilidad de cometer ilícitos penales indiscriminadamente. Entonces, en este contexto, los dos últimos incisos del tercer párrafo, es decir, inciso segundo y tercero del tercer párrafo, vienen a representar esta constatación de hechos, ¿no? Si ustedes quieren verificar en el proyecto de ley, la exposición de motivos de la ley de esta norma, se acompaña también datos estadísticos, y ahí los invito por favor a visitar la página del Congreso. Claro, en este segundo párrafo dice: cuando se trata de programas con fines asistenciales de apoyo, inclusión social o desarrollo, siempre que el valor de dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados superan las 10 unidades impositivas tributarias, se aplica esta primera agravante. En el tercer párrafo, en el tercer inciso se dice: si la gente se aprovecha de una situación de calamidad pública, o emergencia sanitaria, o la comisión de delito compromete la defensa, seguridad o soberanía nacional, también concurre. Tienen ustedes que en principio está fundado entonces en toda la problemática presentada a raíz del COVID-19. Pero no es la única agravante que se ha incorporado en el año 2021. De hecho, también se ha incorporado el hecho de que la gente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada a esta organización o que actúe por encargo de esta organización. ¿Ya? En el caso de esta circunstancia agravante, ya no viene representada por las circunstancias del COVID, porque antes del COVID y después del COVID se ha visto la injerencia de ciertas organizaciones, sobre todo de redes delictivas. Más allá de organizaciones jerárquicas, lo que se establece son redes delictivas, es decir, organizaciones criminales de carácter horizontal, ¿no?, que normalmente están vinculadas a la comisión de estos ilícitos penales. Y que precisamente en ese interregno, estamos hablando del año 2019, 2020, 2021, ha conllevado la intervención de muchas instituciones y verificación de constatación que desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se mueven los principales recursos, existían redes delictivas vinculadas a la configuración de estos ilícitos penales, ¿sí? Lo que pasa es que aquí ya representa una circunstancia agravante con penas que van desde los 15 años hasta los 20 años. Noten ustedes que el tipo básico, el colusión simple, que no es un tipo básico, sino que el delito de colusión simple representa una pena de 3 a 6 años. La colusión agravada, el segundo párrafo, tiene una pena de 6 a 15 años. Y este supuesto agravado del tercer párrafo, con estas circunstancias,
tienen una pena de 15 a 20 años, sin perjuicio del tema de la inhabilitación de naturaleza perpetua, ¿no? Ahora, claro, si uno verifica esta circunstancia agravante, no hace precisión si la agravante únicamente involucra al segundo párrafo, es decir, a la colusión agravada, o si involucra a ambos párrafos, es decir, al primer y segundo párrafo. Un entendimiento sistemático debería llevarnos a precisar que esta circunstancia agravante del tercer párrafo es aplicada tanto a la colusión simple como a la colusión agravada. Es decir, en ambos supuestos debería aplicarse esta circunstancia agravante. Pero vean ustedes que este entendimiento podría conllevar, de hecho conlleva, a una afectación del principio de proporcionalidad, porque claro, no es lo mismo elevar la pena en su extremo mínimo y máximo de 6 a 15 años que estaba previsto, a una de 15 y en este caso de 20 años, ¿no? Entonces, digamos, no es lo mismo subir el cuántum, pese que en el primer caso hay un baremo de 9 años, marco abstracto, y en el otro solamente 5 años. ¿Qué subir la pena cuando era de 3 a 6 años a 15 a 20 años? ¿No? Es decir, no es lo mismo. Entonces, a mí me parece que por técnica legislativa debió seguirse otras fórmulas que también emplea nuestro Código Penal. Es decir, señalar que en estos supuestos, ya sea colusión simple o agravada, se debe incrementar unos 5 años en cada extremo según corresponda. De tal manera que en la colusión simple se puede incrementar la pena de 8 a 11 años, lo que sería más razonable, y en el otro caso sí, pues por ejemplo en la colusión agravada, de 11 a 20 años, ¿no? Digamos, para asumir los extremos que establece el tipo penal. Ya, pero reitero, esto es un desacerto, me parece, de técnica legislativa, que en todo caso hay que tomarlo también con pinzas. ¿Ya? Carlos Valle pregunta, ¿qué es una organización criminal? Ya, Carlos, sobre esto, también con Udiapolis hemos dictado una clase bastante extensa sobre la definición de organización criminal. Te pido, por favor, que coordines con nuestro amigo Reader para que puedas acceder a esas grabaciones y al material que en su momento se proporcionó. Creo que también Udiapolis tiene un canal en YouTube y ahí puedes seguir una conferencia que hemos dado sobre particular. ¿Ya? No me voy a extender porque si no, no terminamos. Quiero traer algunas cosas, no solamente ejemplos como estamos viendo acá, en el ámbito de la corrupción, cobro por servicio, obras sin entrega, son una de las cosas recurrentes, sino que además de hablar de negociación incompatible, quiero hacer referencia a algunos supuestos problemáticos, sobre todo en el ámbito del delito de colusión. ¿Ya? Vamos con el delito de negociación incompatible. Tal como habíamos señalado, para la colusión simple y la colusión agravada, de igual manera, sujeto activo, funcionario o servidor público, que intervienen en ambos casos por razón de su cargo, es decir, no se requiere título, sino relación o competencia funcional normativa en estos casos, ¿no? Porque intervienen en este contexto en cualquier contrato u operación, ¿ya? Vean ustedes que sigue la misma lógica en relación al sujeto activo, nexo causal y objeto de imputación. ¿Dónde se presenta la variación? Es en el contexto de la conducta principal. Ya no es concertar, ya no es defraudar, sino que en este caso es interesar, o para ser mucho más específico, interesarse indebidamente. ¿Ya? Esta es precisamente la idea o la conducta que se establece. Y cuando habíamos hablado precisamente sobre el interés indebido, siguiendo la casación 1627-2018 de San Martín, teníamos que distinguir que también existen los intereses debidos, respecto a los cuales ya hemos expuesto. Se señala, y en todo caso la pregunta es, ¿cuándo existe un interés indebido en relación a un contrato u operación? En general, el contexto del interés indebido involucra la generación o el establecimiento de un provecho hacia el mismo funcionario, hacia un tercero que puede ser interesado o cualquier otra persona, vinculado al ámbito de la contratación u operación a cargo del Estado. En ese contexto es cuando precisamente se hace referencia al contexto del
interés indebido. ¿Ya? Es ese interés que no corresponde o no está vinculado al ámbito de la gestión regular, normal, de los intereses propios de la contratación o adquisición pública, sino más bien se trata de, por ejemplo, los intereses ilicitados, de agilizar los trámites para efectos de contratación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede efectuar esta conducta? Es decir, ¿cuáles son las formas de su realización? Esta expresión de interés, que es la gestión de los intereses que corresponden a los particulares, puede hacerse de manera directa, de manera indirecta, o incluso a través de actos simulados. Esta es la lógica que establece el dispositivo legal. Y también señala que puede ser en provecho propio o de tercero. Aquí la jurisprudencia hace la precisión, conforme a la Casación 841-2015 de Ayacucho, que, que esta generación del provecho en favor propio o en favor de tercero viene siendo definida como un elemento subjetivo trascendente del tipo penal. De hecho, esto es una reafirmación, además de lo que se ha señalado en el ámbito de la Casación 23-2016 SICA. ¿Por qué? Porque obviamente, si se trata de una conducta que está vinculada a la manifestación de parte de la gente, del funcionario o servidor público en relación a una contratación o operación a cargo del Estado, en el cual efectúa una conducta tendiente a generar algún beneficio o algún provecho hacia el tercero, lo que estamos hablando básicamente es, sin lugar a dudas, de una conducta que se representa una posibilidad de aceptación o de generación de provecho de este particular o del propio funcionario, pero que de ninguna manera tiene que efectivizarse, porque la conducta se realiza, se configura, siendo este uno de mera actividad, al momento de que se expresa ese interés, se pone de manifiesto ese interés indebido, ¿ya? Pese a esto, es decir, pese a que esto debería quedar totalmente claro y que el provecho que se pretende generar, entendido como una conducta de dos actos también, es decir, de ese elemento subjetivo trascendente, existe falta de uniformidad en la jurisprudencia. Vean ustedes, y aquí les dejo dos casaciones, ¿no? Perdón, un recurso de nulidad 2464-2014 de Lima versus la casación 23-2016. Esto lo dejo ahí porque de todas maneras puede representar alguna discusión que podríamos ahondar en algún momento. A ver, hay una pregunta que me parece importante. Daniel dice, en relación a delito, ¿es necesario que tenga el funcionario poder de decisión en el ámbito de la contratación? Claro que sí. Reiteramos, aun cuando no de manera directa, porque el tipo penal establece que esta posibilidad es también de modo indirecto, ¿ya? Entonces no es necesario, estimado Daniel, que haya una injerencia directa en la decisión de la contratación. Sí que exista la injerencia, pero no de modo directo, puede ser de modo indirecto. Un ejemplo sencillo del delito de negociación incompatible. Ya, miren, Cristel, que está solicitando ejemplificar. Cuando nosotros normalmente verificamos las contrataciones públicas, verificamos, por ejemplo, que para efectos de la realización de pagos se requiere la prestación de una carta fianza, etc., ¿no? Noten ustedes que, por ejemplo, si se denota un acuerdo, probablemente el hecho de que se pague una carta, digamos, una garantía, un adelanto de contrato o la liquidación final de una obra, porque precisamente existe un acuerdo, es decir, de que, oye, vamos a repartirnos, vamos a generarnos un provecho económico, vamos a defraudar patrimonialmente al Estado, es decir, la obra no está totalmente concluida y entonces me vas a pagar, sin embargo, como si hubiera concluido todo. Ahí, digamos, hay un contexto de concierto. Pero como el ámbito del delito de negociación incompatible, que viene a ser un delito subsidiario,
no requiere esta concertación, porque la concertación es ajena al tipo penal, ustedes podrían verificar que en esos casos donde no se puede acreditar esa concertación, el funcionario público, digamos, cual caso metro de Lima, me refiero a metropolitano, por ejemplo, de la línea María, existía un contrato y un proceso arbitral el cual habíamos perdido, que involucraba el pago de 15 millones. Ese pago, de ninguna manera, por ejemplo, se había realizado durante buen tiempo. De hecho, no se iba a realizar porque no se encontraba presupuestado, etcétera, ¿no? Digamos, por poner el ejemplo nada más. No quiero decir que el caso es netamente caso, pero traigo, digamos, a colación. De pronto, existe la venta, la compra-venta de esa deuda que tenía esa empresa con la Municipalidad de Lima, con el Estado, y cuando compra la otra empresa, supongo yo que porque eran amigos de los funcionarios de la municipalidad, porque tenían una relación, o porque sencillamente los funcionarios de la municipalidad podían pertenecer a esta empresa, lo que se hace es establecer que el pago que había demorado varios años en no efectuarse, al mes y medio se efectivice el pago. Hay una rapidez en el ámbito de la ejecución de ese pago, desde que son unos 15 millones, por ejemplo, que se efectúa en ese caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando del contexto de que necesariamente se haya efectuado algo ilegal. El pago ya venía definido por un proceso arbitrario, o sea, tenía que darse. Pero el asunto básicamente está porque ese pago no podía efectuarse de ninguna manera, de manera célere, rápida, sin esperar los procedimientos de aprobación de los presupuestos para efecto de la realización de ese pago. Entonces, si esta es precisamente la lógica, lo que ha existido por parte del funcionario para efectivizar el pago es un interés inusitado. Es un interés en efectivamente efectuar el pago de manera rápida. Entonces, este, por ejemplo, es un caso, digamos, hipotético, reitero, no me estoy refiriendo al caso en concreto, que desconozco los pormenores, pero hipotético en el que podría asumirse que nos encontramos frente al delito de negociación incompatible. Bueno, otras cosas más para precisar. Ya habíamos señalado que es un delito subsidiario, no requiere perjuicio para efecto de su configuración, por lo tanto también representa y se constituye en un delito de peligro. Bien, vamos a terminar ya con algunas cuestiones, ya terminamos la exposición, tenemos unos cuantos minutos para terminar con algunas cuestiones problemáticas. Primera situación problemática, y eso los había adelantado, es el ámbito de la legalidad del ámbito funcionarial. Aunque creo que también han planteado por ahí algunas preguntas. ¿Qué suele pasar? Que los funcionarios públicos, a raíz de que no pueden ejecutar de manera directa sus funciones, ya sea por una sobrecarga, ya sea para evitar los controles de la Contraloría, por ejemplo, como pasa en algunos casos cuando se contratan entidades internacionales, como la OIM, en la OIT, etc. Entonces, en esos casos, lo que se da normalmente cuenta es de la delegabilidad, es decir, delegación del ámbito funcionarial de las entidades del Estado. ¿Hacia quiénes? Hacia otros funcionarios de organismos internacionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la OIM, que se ha establecido con el gobierno regional de Ayacucho, varios puestos. Otra, la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos con el gobierno regional de Cusco también, y que esa es precisamente la supuesto también que conlleva diversas problemáticas. Y lo he puesto de manifiesto la Casación 1547-2019 Piura. ¿Qué se ha señalado en esos casos? Si el funcionario delega la función de algún ámbito de su competencia en relación a la contratación o adquisición pública, esto no lo libera de sus deberes funcionariales. De hecho, todavía subsiste un ámbito de competencia funcionarial. Pero este ámbito de competencia funcionarial está vinculado al aspecto de control, supervisión, posición de garante.
Este es el ámbito que corresponde a la competencia en estos ámbitos donde existe la delegación de competencia funcional. Entonces, si se verifica que en el ámbito de la Comisión de Ilícito Penal el agente ha tenido esa posibilidad de precisamente tener ese control, supervisión, por lo tanto una posición de garante en relación a esos supuestos de contratación, podría caer la imputación. Claro, podría caer, digo, porque así como plantea Hitter, hay supuestos de imputación objetiva, esto va en el Gobierno Regional de Cusco, donde se estableció, aun cuando parámetros de imputación objetiva para el delito de peculado, así en el ámbito de la jurisprudencia del Cusco. Ya existen parámetros de imputación objetiva que podrían aplicarse a estos contextos. Si se hace referencia al principio de confianza, claro, obviamente. Si en el ámbito del cumplimiento de los deberes funcionales uno está a la expectativa de que todos los demás funcionarios cumplan adecuadamente con sus funciones, y si no han cumplido, pese a eso yo cumplo con mis funciones, entonces no cabría ninguna posibilidad de imputación. Pero claro, si este fuera el supuesto en íntegro, pero no siempre pasa así. Pasa que en el ámbito de la delegación de funciones existe siempre a veces un ámbito de reserva. Por ejemplo, suele pasar con los organismos internacionales que, por ejemplo, se les da por la posibilidad de hacer la selección. Pero en un ámbito, cuando se aprueban las bases por parte del organismo internacional, remite las bases a la entidad que ha contratado sus servicios, a su vez de esta entidad internacional. ¿Y qué tiene que hacer ahí la entidad? Cuando se remita, por ejemplo, las bases elaboradas, una revisión sin lugar a dudas y por lo tanto la aprobación de esas bases. Si, por ejemplo, existe el ámbito de la colusión en el momento del establecimiento de las bases, porque precisamente existen, digamos, cláusulas que son discriminatorias o que permiten restringir la participación de otros competidores, claramente aquí el momento de la colusión en la elaboración de las bases podría ser atribuida no solamente a los funcionarios internacionales que puedan responder, digamos, con cooperación internacional pueden responder, pero también lo hacen los funcionarios que ratifican, que confirman, por ejemplo, las bases que se han elaborado en ese caso. Por lo tanto, reitero, existe esa posibilidad de establecer la imputación. Otra cosa problemática en el ámbito del delito de colusión es que normalmente la concertación, como suele pasar, y pasa casi siempre en cualquier delito, incluso los de dominio, no se realizan pues de manera directa frente a otras personas o con cámaras grabadas, como pasaba con la salita de SIM, por ejemplo, ¿no? con las personas involucradas, sobre todo la de Emilio Montesinos. Entonces, no pasa esto. Es decir, normalmente se trata de delitos clandestinos, conductas clandestinas que no se pueden establecer. Entonces, para efectos de la concertación, he establecido la jurisprudencia ya en diversos casos, entre las cuales resalta el 1305-2014 de Ancash, que la prueba indiciaria viene a constituirse como una prueba natural en el ámbito de la concertación. ¿Ya? Claro, cuando sea referencia, sin embargo, a la prueba indiciaria, no puede aceptarse, digamos, simples o meras irregularidades para efectos de su configuración. Las tendrían que ser de tal entidad, de tal relevancia, que pueda permitir inferir la existencia de esa concentración. Si adicionalmente ellos, por ejemplo, se agregan otros supuestos, como la falta de imparcialidad o el marcado favoritismo, la sobrevaloración de costos, precios, etcétera, como referencia a datos o informaciones que tienen que llevar a establecer o acreditar la concertación. ¿Ya? Precisamente por esto último, de que existen pruebas indiciarias, y aquí hay sobre todo preguntas cuando se señala cuáles son, digamos, algunos ejemplos del delito de colusión. Vamos a establecer, por ejemplo, aquí viene, quien había señalado el sobrecobro de penalidades, DESA, ¿no? Si es posible configuración de colusión en el caso de no cobro de penalidades. Claro que sí es posible, mi estimado DESA. Pero, por ejemplo, para hacer referencia a todos esos contextos o todas esas circunstancias que podrían llevar a prueba indiciaria,
se trata de establecer, por ejemplo, las irregularidades. Siempre y cuando estos sean, reitero, de carácter trascendental, relevante, fundamental. No cualquier tipo de irregularidad. ¿Ya? De tal manera, por ejemplo, la ausencia de bases en su momento oportuno, la subsanación de bases, la utilización, etc., no necesariamente conllevan a la configuración o pueden llevarnos a inferir la existencia de una concertación. ¿Ya? Otro es la inusitada celeridad, es decir, la rapidez no acostumbrada, la rapidez ocasional que se establece para efectos de la defraudación o para la concertación, según sea el caso. Otro, por ejemplo, es la falta de imparcialidad o marcado favoritismo, también que hemos establecido en la jurisprudencia anterior. Otra, por ejemplo, ausencia de reuniones formales del comité, de tal manera que los demás únicamente vienen a estatuir, digamos, en este contexto una especie de aval. Claro, los comités de selección normalmente tendrían que reunirse para aprobar las bases, para efectos de las aperturas de sobre, etc. Si no hay ese acto formal, y los demás vienen a complementar, si los demás, me refiero a los demás miembros del comité, únicamente a poner o estampar su firma, lo que estaba haciéndose básicamente es la posibilidad de inferir la existencia de alguna concertación, ¿no? Sino cómo es que se opera de ese modo. Otro, interferencia de terceros. Otro, aceptar una carta fianza notariamente ilegal. Otro, falta de cuadro comparativo de precio de mercado, o elaboración de la base con patente de eficiencia. Otro, sobre valoración de costos o precios, etc. Cada uno de estos supuestos, en la mayoría de los casos, han sido acompañados de la jurisprudencia que explicita y pone de manifiesto estos casos, y de todas maneras quizás sea importante que lo puedan revisar. Ahí en material se los dejo para que ustedes puedan revisar la jurisprudencia en detalle. Sin embargo, cuando hagamos referencia a prueba indiciaria, tal como exige la casación 392-2019, esta tiene que ser completa y suficiente, ¿ya? De tal manera que el juez, al indicar los hechos indicantes a partir de imputación fiscal, entonces pueda llevar a inferir cuáles precisamente son esas conductas. Siempre, obviamente, que se cumple con el presupuesto del artículo 158, inciso 3, ¿no? Que están interrelacionados, que sean concomitantes, convergentes, consistentes, etcétera, ¿no? Sobre este particular, adicionalmente, la casación 241-2019 también ha señalado que la prueba indiciaria, obvio, no es una prueba en puridad, es decir, no es un testimonio, un documento, una pericia, etcétera, no es una prueba, sino más bien señala que es un método de valoración de la prueba como operación intelectual basada en el resultado de la prueba practicada. Ya es esto lo que se corresponde con la concepción de la prueba indiciaria. Entonces, la única relación que existe, si no es prueba específicamente, si no es un modo de valoración, es si esta prueba guarda relación con los hechos directamente relevantes del tipo penal, ¿sí? Los hechos principales que requieren acreditación, o si están vinculados a un hecho circundante, circunstancial o auxiliar que puede conllevar a inferir ese hecho principal, a partir de los indicios base probables y los indicios, en este caso, en relación a la exigencia planteada por parte del tipo penal, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. La conclusividad, señala la ministra jurisprudencia, de las reglas diferenciales a la más fuerte si se trata de una ley lógico-científica y débil si se funda en máxima de experiencia. ¿Qué duda cabe? Si en los delitos de colusión esto no es aplicable, sería, digamos, algo ilógico. De hecho, esto es totalmente posible, ¿ya? Bueno, doctores, creo que nos hemos ajustado al tiempo.